Buen día, mis amados hermanos. Hoy, domingo 26 de julio, damos gracias a Dios que podemos estar por estos medios. Y quiero en esta mañana pedirles excusas por este tapabocas. La razón es que estamos varios aquí haciendo todo el trabajo de video y estoy un poco afectado de salud, así que es mejor cuidarnos los unos a los otros. Mis amados hermanos, quiero que encomendemos este tiempo al Señor. Únense conmigo en oración congregacional. Amado Padre, damos gracias en este día por concedernos tu palabra, Señor. Ella es viva, es eficaz, y por eso, Señor, estamos urgidos como pueblo tuyo de ser transformados por ella. De tal manera, Padre, que encomendamos a ti la exposición y la audición de tu palabra en esta mañana, para que tú, Señor, derrames como las lluvias bendición sobre tu iglesia y podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo. En el nombre del Señor Jesucristo te encomendamos este tiempo especial y concédenos gozarnos en tus palabras. Amén. Quisiera, hermanos, que pudiéramos pensar en una frase o expresión que fuera representativa de nuestra sociedad actual. No sé qué frase o qué expresión pudieras tener en mente, pero yo tengo una: derechos humanos. Los derechos humanos son una expresión muy común hoy en nuestra sociedad. Se habla de derechos humanos aquí, se habla de derechos humanos allá, y tú y yo estamos constantemente bombardeados por esa expresión, que socialmente parece piadosa, pero que en la práctica lo que ha logrado es que cada ser humano sea empoderado para hacer lo que bien le parezca, bajo la bandera de derechos humanos. Por supuesto, esto no va a resultar bien de nuestras sociedades, porque todo este planteamiento teórico de los derechos humanos es un planteamiento hecho alejado de las Escrituras, alejado del consejo de Dios. Y quienes constantemente están colocando las bases teóricas de los famosos derechos humanos, lo hacen sin tener en cuenta a Dios y quieren ser más listos que Dios, quieren parecer más inteligentes que Dios. Y por supuesto que en la práctica, finalmente, se va a ver la evidencia de que el ser humano no puede hacer nada separado de Dios y rechazando su palabra, nada que salga bien, por supuesto. Y es por eso que en la práctica, lo que esta expresión derechos humanos ha provocado es que cada ser humano haga lo que bien le parezca. Y en última instancia, a esto le podemos llamar soberbia. Nuestras sociedades se están volviendo soberbias. Cada persona en nuestra sociedad se está volviendo soberbia. Todas las bases de la autoridad, tanto familiar, de la autoridad eclesiástica y de la autoridad social o civil, se están minando. Y la misma sociedad nos está dando cuenta que este planteamiento teórico de los derechos humanos, en parte, está siendo la causa de tanto deterioro en las autoridades instituidas por Dios. Y no obstante, todo esto está profetizado en la Escritura y todo esto tiene un fin claro en el propósito eterno de Dios. Pero concentrémonos en el problema, la soberbia. Y precisamente bajo la bandera de derechos humanos, muchos humanos han visto vulneradas sus libertades, especialmente la Iglesia, que a lo largo de la historia ha visto vulnerados sus libertades de conciencia. Esto no es nuevo. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos
sufriendo el no poder congregarnos en cuerpo. Y esto podría volverse una vulneración de la libertad de conciencia nuestra si no se toman medidas. No solo el gobierno, porque el gobierno no nos sustenta, sino también nosotros como iglesia. Por eso es que tenemos que estar constantemente en oración. Pero también constantemente estamos sufriendo presiones a nivel individual y familiar. Bien que nuestras presiones sean grandes y que las suframos como iglesia, o bien que nuestras presiones que estamos sufriendo sean a nivel individual o familiar, todas ellas, por ser presiones, van a demandar una respuesta de nosotros como pueblo de Dios. Y tenemos que cuidarnos de que nuestra respuesta sea una respuesta soberbia, como la que caracteriza a esta sociedad de derechos humanos, alejados del consejo de Dios. Hermanos, la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias a las cuales les escribió allí en Asia, estaban sufriendo en su momento un profundo malestar por parte del gobierno, pero también por parte de sus conciudadanos, que estaban ejerciendo presión sobre la iglesia de diversas maneras, de distintas formas. Y estos creyentes, en la primera carta del apóstol Pedro, son animados allí al final de la epístola a responder con humildad ante los retos de la persecución, ante los retos de las diversas molestias que estas iglesias estaban sufriendo y las diversas presiones de las que estaban siendo objeto en su momento por sus mismos conciudadanos, por las mismas circunstancias que tenían y por el gobierno. Por lado y lado estos hermanos estaban siendo presionados. Y seguramente también tú y yo hoy, por diversas razones, nos estamos viendo presionados. De tal manera que el llamado a la humildad que Pedro hace a las iglesias en Asia en su momento es el mismo llamado a la humildad que urge escuchar hoy, que nos urge a ti y que nos urge a mí. He decidido titular esta enseñanza de hoy: Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y quiero que por favor me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde los versos 5 al 11 y considerando en esta mañana este urgente llamado a la humildad en medio de una sociedad soberbia, como la que tuvieron los hermanos a quienes les escribió Pedro y como es nuestra realidad hoy. Estamos en medio de una sociedad soberbia, en donde cada quien hace lo que bien le parece. Pero tú y yo, por orden de nuestro Señor, necesitamos reaccionar como Él lo ha ordenado. Y nos hace un llamado a la humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 al 11. Hagamos una lectura general de estos versos. Dice así, 1 de Pedro 5, versos 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra leída. Y recordemos el título de esta enseñanza: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Un llamado a responder con humildad en medio de una sociedad soberbia y en medio de circunstancias que presionan al punto de tentarnos a responder con soberbia. Amados, necesitamos entender qué es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humildad? Les invito a que lo miremos a la luz de estos preciosos versos que hemos leído. Y lo primero que quiero que miremos es el llamado, propiamente dicho, a la humildad que el Señor hace a su iglesia, en este caso a través del apóstol inspirado, Pedro. Verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten el llamado a la humildad que se hace en este verso. Revestidos de humildad. Interesantemente, la humildad aquí es comparada con un vestido, implicándose la necesidad de ser humilde cada día de la misma manera en que es necesario cubrir el cuerpo con ropas y con prendas cada día. Este llamado entonces implica que el creyente debe cotidianamente cubrir su vida de humildad. Y este llamado, vuelvo y reitero, hermanos, en su contexto original, es el llamado de un apóstol que sabe que sus lectores originales están sufriendo diversas presiones y que una de las tentaciones que ellos van a tener frente a esas presiones es responder con soberbia, lo cual vamos a definir en unos momentos. Responder con arrogancia. Y es así como el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su audiencia original, en medio de esa sociedad soberbia, y en medio de circunstancias que les están tentando actuar soberbiamente también, revestidos de humildad. Y la razón que da el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, para que el creyente urgentemente atienda a este llamado de humildad, es que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y una de las esferas en que es necesario la humildad es la esfera eclesiástica. Por eso en el verso 5 se le llama a los jóvenes a ser humildes. ¿Cómo? Sujetándose a los ancianos. Probablemente la población que es más proclive a la soberbia sean los jóvenes. Pero eso no quiere decir que los niños o que los adultos o incluso los ancianos no sean inclinados a la soberbia. Pero principalmente los jóvenes, en su afán de descubrir el mundo y descubrir su vida, en su afán de vivir la vida, van a querer pasar por encima de todo aquello que les impida lo que quieren hacer. Y por eso, en esa etapa de la juventud, es donde se es más proclive a la soberbia. Pedro entiende ese problema y habla a los jóvenes de una iglesia, diciéndoles, en medio de las presiones que están viviendo, atiendan a las enseñanzas de sus ancianos, sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes. Es todo lo que ha dicho en los primeros 4 versículos que no leímos. Ahora bien, Pedro, dando la razón por la cual el creyente debe revestirse de humildad, dice que Dios resiste a los soberbios. Este término resistir a los soberbios, hablando de Dios resistiendo a los arrogantes. Ese resistir es un término militar.
Se usaba para hablar de cuando una tropa militar bien nutrida iba a enfrentarse a un enemigo. La idea que se comunica con el término resistir, cuando se dice Dios resiste a los soberbios, es que Dios tiene sentenciado al soberbio y que no hay otro fin para ese soberbio sino la destrucción. De hecho, recordemos que el primer soberbio a quien Dios resistió fue Satanás. Y de eso vamos a ver en unos minutos algo más ampliado. Pero la idea de Dios resistir a los soberbios es la idea de que Dios está constantemente frente al soberbio, recordándole que su fin se apresura y es un fin de destrucción. Esa es la idea que comunica resistir al soberbio de parte de Dios. Sin embargo, contrariamente a eso, Dios da gracia a los humildes, y esta es la razón por la cual el creyente debe revestirse de humildad. Como les decía anteriormente, el hecho de que Pedro haya comparado la humildad con un vestido implica que Pedro deseaba que sus lectores originales, que estaban sufriendo presiones y circunstancias que le estaban tentando a responder con arrogancia, con soberbia, implica que esta es una necesidad cotidiana, como es tan cotidiano el vestido, como es tan cotidiana la ropa. Así, de esta manera, entonces, Pedro les dice a esos hermanos que están allí sufriendo diferentes presiones, de diferentes circunstancias: vístanse de humildad, porque Dios da gracia al que se humilla. Ahora bien, si Dios está en una continua oposición amenazante contra el soberbio, por otro lado, al humilde, Dios le otorga su gracia. ¿Qué significa exactamente eso? Sabemos que la gracia, en líneas generales, significa que Dios otorga, da algo al hombre que éste no merece. Y estamos hablando de que Pedro está escribiendo a creyentes que ya son objeto de su gracia. Y sin embargo, Pedro anima a sus lectores a seguir recibiendo la gracia de Dios a través de la humildad. Lo que implica que la gracia de Dios no es algo que el creyente recibe una vez en su vida y ya. La gracia del Señor es una provisión que el creyente necesita a lo largo de su vida. En este caso, podemos entender entonces la gracia de Dios como la capacidad que Dios provee al creyente para que éste pueda vivir conforme al plan y a la voluntad de Dios. Y en este caso particular, estos creyentes a quienes Pedro les escribe, que están sufriendo diferentes presiones por las circunstancias, por los conciudadanos, por su gobierno, necesitan entender que una respuesta soberbia, lo único que va a acarrear de parte de Dios es oposición. Pero una respuesta humilde va a acarrear de parte de Dios la capacidad, la gracia, para que ellos puedan vivir de acuerdo con el plan del Señor, que en este caso es humillarse. Y hermanos, ¿cómo humillarse en medio de pruebas? ¿Cómo humillarse cuando hay una circunstancia que está trayendo opresión a mi alma? ¿Cómo humillarme cuando sé que estoy viviendo ya por años una situación que no cambia y que está trayendo dolor, que está trayendo daño a las fibras más profundas de nuestro corazón? Todas estas preguntas fueron contestadas por Pedro en esta carta a hermanos que también tenían esas preguntas y muchas otras por todo lo que estaban sufriendo. Y vuelvo a reiterar, hermanos, el caso suyo y el caso mío está tan aludido aquí porque tú y yo tenemos circunstancias actuales que nos están golpeando el alma y que en ocasiones parecen tan fuertes que demandan de nosotros una respuesta soberbia.
Hermanos, pero recuerden, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es por eso que ahora, después de haber visto el llamado que el Señor hace a la humildad, quiero que veamos entonces cuáles son los rasgos de la genuina humildad. Después de haber visto el llamado a la humildad, veamos ahora cuáles son los rasgos de una genuina humildad, lo cual veremos en los versos 6 y 7. Leámoslos. Humillaos, dice el verso 6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, por lo menos hay 3 características aquí, 3 rasgos distintivos de una genuina humildad que Pedro quiere comunicar a sus lectores sufrientes para que no se equivoquen y puedan discernir con exactitud cuándo están comportándose soberbiamente y cuándo realmente están respondiendo humildemente. Revisemos esas 3 características o rasgos de una genuina humildad. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. El primer rasgo, entonces, que podemos ver claramente en el verso 6 de una genuina humildad, es que una genuina humildad se caracteriza porque espera en el tiempo de Dios. Humillaos para que Él os exalte, no cuando fuere tu tiempo, no cuando sea mi tiempo, no cuando fuera el tiempo de esos hermanos que estaban sufriendo cosas terribles allí, sino cuando fuere su tiempo, el tiempo de Dios. Y entonces, en este versículo 6 encontramos algo sumamente demandante, porque ni esos hermanos, ni tú ni yo, hemos venido con la inclinación natural a esperar en Dios. Y aún siendo creyentes tenemos luchas con esperar en los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios son de Dios. No se sabe si es un día, no se sabe si es 15 días, no se sabe si es 15 años. Pero lo cierto es que Él tiene sus tiempos, como dice este versículo 6. Así que el primer rasgo de una humildad genuina, de una genuina humildad, es que espera en el tiempo de Dios, en medio de su dolor, en medio de su duda, en medio de su sufrimiento, en medio de su situación que le está causando llanto, que es todo lo que podemos saber que estos hermanos estaban sufriendo. Y es similar a lo que muchos de ustedes, hermanos, muchos de nosotros, estamos también hoy pasando. Así que, primer rasgo distintivo de una genuina humildad. La genuina humildad espera en el tiempo de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero cuando fuere el tiempo de Dios. No cuando fuera el tiempo de aquellos hermanos. Y no cuando sea tu tiempo. Y no cuando sea el mío. Y qué difícil es esperar cuando algo está presionando nuestras vidas. Qué difícil es esperar cuando algo está tocando las fibras profundas de nuestra alma. No queremos esperar, no estamos inclinados a esperar en Dios. Pero precisamente la humildad comienza allí, reconociendo que mis tiempos son distintos a los tiempos de Dios. Y que la humildad exige, de acuerdo con estos textos bíblicos, que yo me desprenda de mi noción del tiempo
y que me entregue por entero a esperar en los tiempos de Dios. Ahora miremos dos rasgos más que son distintivos de una humildad genuina. Miremos el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahí tenemos el segundo rasgo distintivo. Pedro reconoce que esperar en el Señor no va a quitar nuestras ansiedades. No iba a quitar las ansiedades de esos hermanos en Asia que estaban sufriendo diversas presiones. Pedro reconoce que en el tiempo de la espera, muchas veces la iglesia va a sufrir de ansiedades. Que en ese tiempo de espera, la iglesia iba a estar preocupada, ansiosa, esperando que en cualquier momento llegara lo peor. Y usted y yo también sabemos en nuestra experiencia que cuando intentamos esperar en el tiempo de Dios, eso no anula la ansiedad. Por eso es una segunda característica y un segundo rasgo importante a entender. Pedro está diciéndole a sus hermanos, a esas iglesias sufrientes, hermanos, esperen en Dios, esperen en su tiempo, pero mientras esperan en Él, van a sufrir ansiedades. Por eso también tienen que humillarse bajo Él. Cada vez que llegue una ansiedad, échela sobre Dios. Cada vez que llegue una segunda ansiedad, échela sobre Dios. Cada vez que llegue una tercera ansiedad, échela sobre Dios. Durante un mes, durante una semana, durante un año, durante 20 años, qué sé yo, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos en la providencia de Dios unos tratos particulares, con unos tiempos particulares de Dios, como los tuvo esta iglesia o estas iglesias sufrientes a quienes Pedro les escribió. Y Pedro quiere asegurarse de que sus lectores originales entiendan bien lo que es la humildad genuina. Así que no solo es esperar en el tiempo de Dios, sino mientras esperan en Él, ir echando ansiedad por ansiedad al Señor. Vuelvo y reitero, hermanos, pero reconoce que el solo hecho de querer esperar en el tiempo de Dios no va a anular las ansiedades, sino que mientras se espera en el tiempo de Dios, esos hermanos iban a sufrir de muchas preocupaciones y de muchas ansiedades. Por eso el segundo rasgo es muy llamativo e importante en la discusión de lo que es la genuina humildad. La genuina humildad espera en el tiempo de Dios, pero mientras espera lo que sea necesario esperar, va afrontando cada ansiedad y cada preocupación, echándola sobre Él, poniéndola sobre Él. Lo cual, amada iglesia, se logra a través de la oración. Lo cual está aludido allí en el verso 8. Sed sobrios y velad. Implica la oración. Cada vez que la ansiedad iba a tocar a los corazones de estas iglesias sufrientes, mientras esperaban el tiempo de Dios para ver respuestas, ellos tenían que ir de rodillas al Señor y decir: Señor, estoy ansioso. Señor, estoy preocupado. Señor, temo que pueda ocurrir lo peor. Señor, no sé qué va a pasar mañana. Señor, no sé qué va a pasar con mi vida mañana. No sé qué va a pasar con mis hijos la otra semana. Señor, no sé qué va a ocurrir de nosotros, qué va a suceder con nosotros. Pero tú tienes absoluto control porque eres nuestra autoridad. Porque eres nuestro Dios. Porque eres el Dios de propósitos, benévolos. Y porque tu gracia está a nuestro favor. Y entonces el alma de ese cristiano retoma fuerzas en el espíritu
y puede estar gozoso por un tiempo más, hasta que la ansiedad vuelve a aparecer y tiene que volver el creyente a estar de rodillas y decirle al Señor: Señor, otra vez estoy ansioso, no sé qué va a pasar con mi vida, Señor, mis sentimientos están afectados, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mis asuntos, Señor, pero tú tienes el control, yo no. Tú tienes, Señor, el poder, yo no. Tú eres el Señor, yo no. Tú eres el dueño, yo no. Señor, toma el control de estas circunstancias. Así entonces, hermanos, es como Pedro explica a estas iglesias, y tú y yo debemos entenderlo igual, que mientras esperamos en los tiempos de Dios, debemos echar las ansiedades delante de Él constantemente. Ahora, miremos el tercer rasgo de una genuina humildad allí mismo en el versículo 7. La parte final del verso 7 dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el tercer rasgo de una humildad genuina. Este es el tercer rasgo de alguien que se ha humillado bajo la poderosa mano de Dios. No solo espera en los tiempos de Dios, y mientras espera, echando ansiedad tras ansiedad a Dios, va confiando en que en verdad Dios tiene cuidado de su vida. Así que Pedro le recuerda a estas iglesias adoloridas, de estas iglesias presionadas, a estas iglesias que estaban siendo tentadas a respuestas soberbias, respuestas alejados de Dios, respuestas en sus propias fuerzas, respuestas en sus propias sabiduría. Le recuerda: Dios tiene cuidado de ustedes. De verdad pueden echar toda ansiedad delante de Él. Durante un mes, durante un año, durante 10 años, pueden echar sus ansiedades delante de Él porque Él está cuidando de ustedes. Es algo que todos sabemos, pero a la vez es algo que todos olvidamos. Y cada día necesitamos recordar que Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tuvo cuidado de esas iglesias que estaban siendo presionadas. Así que el tercer rasgo de una genuina humildad es que cree absolutamente que Dios es un buen cuidador. Cuida bien de aquellos que han entregado sus ansiedades a Él. Amados, recapitulemos entonces en estos versos qué significa una genuina humildad, qué significa ser humilde, qué significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Primero, significa esperar en el tiempo de Dios, como dice el verso 6. Segundo, significa que mientras espera en el tiempo de Dios, todas las ansiedades que van llegando se van echando sobre Él, echando sobre Él, echando sobre Él. Y en todo ese proceso, Dios va cuidando. Así que implica también creer que Él cuida. Creer, como se le demandó a estas iglesias, que Él está cuidando, aun cuando su persecución durara 10 años, o 15 años, o 20 años, o un mes. El tiempo no importa. Lo que importa es el Dios que durante ese tiempo duro está cuidando. Eso es ser humilde. Ahora, hermanos, a la luz de lo que es una genuina humildad, definamos qué es soberbia. La palabra soberbia o soberbios que aparece en el versículo 5 originalmente significa alguien que aparenta estar por encima de los demás.
Esa es la definición básica. Pero configurando una definición más completa, a la luz de lo que acabamos de leer, que es la humildad, una persona soberbia es una que no espera en los tiempos de Dios. Y no lo hace porque se cree superior a sus circunstancias, a sus consejeros, a sus ancianos, y cree que puede resolverlo todo solo. No espera en los tiempos de Dios, sino que quiere resolverlo todo en su momento, en su tiempo, a su manera. Una persona soberbia también es aquella que no está dispuesta a echar su ansiedad constantemente y cuanto sea necesario en Dios. Tal vez ora, pero se lleva su ansiedad. Tal vez da gracias a Dios, pero sigue con su ansiedad. Tal vez adora en familia, pero sigue con su corazón amargado y angustiado, porque quiere buscar la manera de hallar una solución. Así que una persona soberbia no espera en los tiempos de Dios. Una persona soberbia no tiene el hábito de echar toda su ansiedad sobre Dios. Y tercero, una persona soberbia en verdad no cree en el fondo de su corazón que Dios esté teniendo cuidado de ella, por lo cual ella tiene que mirar qué hacer por sí misma. Y esto es importante entenderlo, porque en este versículo, o en estos versos, se contraponen la humildad y la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ya que acabamos de ver con claridad cuáles son los tres rasgos de una genuina humildad, y cuáles son los tres rasgos de la soberbia, son dos caminos muy separados, son dos caminos muy distintos, y con tratamientos de parte de Dios muy distintos. A los unos, a los soberbios, Dios los resiste, aun si estos están entre su pueblo. Y a los humildes, Dios les va dando la gracia y la capacidad para que paso a paso vayan conociendo más al Cristo humilde que va caminando a su lado. Paso a paso vayan sanando las heridas, aun cuando las circunstancias alrededor no son favorables. Paso a paso, ese creyente va conociendo al Señor de una manera experiencial que sería imposible conocerlo sin esas circunstancias que está viviendo. Son dos caminos muy distintos, con dos tratamientos de parte de Dios muy diferentes. Resistencia de parte del Señor o capacidad, gracia de parte del Señor. Hermanos, ahora que hemos entendido un poco mejor qué es ser humilde y qué es ser soberbio, cuál es la genuina humildad y cuál es la soberbia, quiero que veamos cómo Pedro también advirtió, después de explicarles cuál es la genuina humildad a estas iglesias sufrientes, les advirtió sobre los peligros latentes a la humildad. Uno de ellos estaba mencionado en el versículo 8, en donde se les dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Es interesante que en los peligros que enfrentan los creyentes en cuanto a su humildad, es decir, en las tentaciones que tienen para ser soberbios frente a las crisis y a las presiones, Pedro menciona a Satanás, ya que si ustedes y yo lo recordamos bien, el primer soberbio en la historia de los seres creados por Dios fue
precisamente Satanás, quien anheló ser semejante a Dios. Y esto es interesante, porque precisamente el primer soberbio fue el primero en asumir las consecuencias de la resistencia de Dios, que implicó, como les decía a ustedes, un término militar usado ahí, implicó de parte de Dios una oposición amenazante para él, en la que constantemente se le recuerda a ese enemigo: tu fin está determinado, es destrucción. Actualmente, Satanás, el gran soberbio, tiene una amenaza que el Señor cumplirá. Eso es resistir a los soberbios de parte de Dios. Y curiosamente, la primera estrategia de Satanás para tentar al ser humano fue un llamado a la soberbia también, ya que le dijo a Eva: seréis como Dios. Es lo mismo que él quiso ser, pero como él sabía que venía, por lo que tuvo que sufrir también, en el sentido del juicio, sabía que si el hombre anhelaba ser como Dios, exactamente iba a recibir el mismo juicio que Satanás. Así que el soberbio, juzgado, intenta que la humanidad se vaya a pique tentándole a la soberbia. Y así es como nuestros primeros padres, Adán y Eva, también ceden a la soberbia. Y hoy día, este enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Yo sé que este es un pasaje muy conocido, e incluso lo hemos llevado a niveles, creo, extralimitados, en donde vemos al diablo por todos lados, produciendo todo lo malo que vemos. Cuidado. En el caso particular de lo que Pedro quiere decirle a las iglesias sufrientes originales, es que Satanás va a intentar, por todos los medios, que ellos no tengan una respuesta humilde a la persecución, sino que tengan una respuesta soberbia, porque él fue el primer soberbio juzgado y cuyo fin no demora. Y como sabe que no puede tener las almas de la iglesia, al menos las arruinará. Y la soberbia arruina al pueblo de Dios. Toda vez que tú y yo nos vemos presionados como pueblo de Dios, toda vez que estas iglesias estaban allí presionadas por las circunstancias, somos tentados a dar una reacción o a responder soberbiamente, no tomando en cuenta los tiempos de Dios, no echando nuestras ansiedades en oración sobre Él, y no creyendo que Él tenga cuidado de nosotros, o que tal vez está muy ocupado con muchas cosas y no tiene tiempo para atenderme a mí en mis necesidades. Ahí está el devorador, logrando destruir la vida del pueblo del Señor, si bien no puede tener ya sus almas. Puede tentar para arruinar, y puede tentar a que tengas una respuesta soberbia, como tentó a estas iglesias a que respondieran soberbiamente ante las presiones que estaban viviendo. Es decir, vuelvo, reitero, no esperando los tiempos de Dios, no echando la ansiedad en oración sobre Dios y no creyendo que Dios realmente tuviera el poder para cuidarles. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Así que el primer soberbio a quien Dios resistió fue Satanás. Y este soberbio todavía sigue llamando a la humanidad a la soberbia. Y todavía sigue metiéndose en el pueblo de Dios, sigue metiendo sus narices en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, llamándonos a la soberbia, incitándonos a la soberbia. Él sabe cuáles son las consecuencias de la soberbia para él. Y aunque ya no tendrá nuestras almas, sabe que la soberbia sigue arruinando
la vida del pueblo de Dios. Y así es como este león rugiente andaba alrededor de estas iglesias sufrientes, tentándolas a dar una respuesta soberbia, a no orar echando sus ansiedades sobre Dios, tentándolas a no esperar en los tiempos de Dios, tentándolas a no creer que Dios tuviera el poder para cuidar de la vida de estos hermanos. Es así como Él devora. Así que, amado hermano, si tú has pensado que esperar en los tiempos de Dios es absurdo, si has pensado que echar tu ansiedad en oración a Dios es tiempo perdido, y que en verdad Dios no está interesado en tu cuidado, cuidado. El devorador ha llegado a tu oído, y en verdad vas a ser devorado. Es la advertencia que Pedro hace a las iglesias a las que le escribió. Y lo que Satanás originalmente hizo con nuestros primeros padres, tentarlos a ser como Dios, es lo mismo que sigue haciendo hoy con la humanidad. Derechos humanos significa sean como Dios, sean su propio Dios, compórtense como quieran, vivan como les plazca. Derechos humanos. Pero la iglesia no es ajena a este problema. También tú y yo, ahora, parecemos más de este mundo que de la iglesia santa y piadosa, reclamando derechos, reclamando nuestros tiempos, reclamando un ya a nuestras circunstancias, cuidándonos a nosotros mismos, mirando a ver cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Soberbios, somos soberbios. Dios resiste a los soberbios. No queremos saber qué es ser resistido por Dios. Y por eso Pedro es enfático en advertir a esta iglesia. Verso 9 dice entonces, al cual resistid firmes en la fe. Así que Pedro, después de hablarles sobre los ataques que pueden sufrir por parte del enemigo a su humildad, les va a comentar, les va a comunicar dos formas en que ellos pueden hacer frente a esto, frente a esos ataques a la humildad. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así como Dios resistió a Satanás, el primer soberbio, el Señor llama a las iglesias sufrientes a las que Pedro les escribe a resistir firmes en la fe. Solo que hay una diferencia entre el resistir de Dios del versículo 5 y el resistir de la iglesia en el verso 9. Como les decía, el resistir del verso 5 es un término militar que comunica la idea de que Dios, como un ejército, está frente al soberbio, recordándole que una amenaza ciertísima preanuncia juicio por la soberbia. Así que es un resistir activo, porque hay una amenaza, pero finalmente va a haber una consecuencia, destrucción. Es un resistir activo, hay una acción. Pero el resistir del verso 9 es estarse quieto. Así que el resistir de Dios a los soberbios es diferente al resistir nuestro frente a ese gran soberbio que es Satanás. En el caso de Dios es un resistir activo porque Él va a destruir al soberbio. En el caso nuestro, la palabra es distinta. Aquí en el original griego es un quédense quieto, resistan en el mismo punto, en el mismo lugar. Y eso se logra solamente por la fe, al cual resistir firmes en la fe. Y quisiera ser claro en cuanto a qué significa fe aquí. En este contexto, fe significa creer primero.
creer que esperar en el tiempo de Dios es lo mejor, aunque algo me esté presionando. Fe aquí es creer, segundo, que mientras espero en los tiempos de Dios, debo ir echando todas mis ansiedades en Él. Y fe aquí significa, tercero, creer que Dios sí es mi cuidador. Así que para estas iglesias sufrientes, resistir firmes en la fe significaba que debían quedarse quietos, creyendo en tres cosas, tres importantes cosas: fe, creer, firmes en la fe, firmes y quietos creyendo tres cosas. Primero, creyendo que, como dice el verso 6, estamos recordando, creyendo que esperar en los tiempos de Dios es lo mejor. Segundo, creyendo que echar toda la ansiedad sobre Él es lo mejor. Y tercero, creyendo que Dios es un poderoso cuidador y que en verdad está cuidando la vida de su iglesia sufriente, de sus hijos, de sus escogidos. Eso es resistir firme en la fe en este contexto particular. Resistir firmes en la fe es la primera forma en que Pedro le dice a las iglesias que no van a sucumbir ante la tentación del león rugiente que les está tentando a respuestas soberbias, que les está tentando a ser como Dios, que les está tentando a no esperar en los tiempos de Dios en medio de lo que están sufriendo, que les está tentando a no ponerse a orar cuando están ansiosos, que les está tentando a no creer que Dios realmente se preocupe por ellos. Así se resiste al enemigo. Firmes, creyendo lo que el Señor dice que es la genuina humildad, y humillándonos entonces así bajo la poderosa mano de Dios. Pero allí en el versículo 9, aparece una segunda forma en que Pedro le dice a las iglesias sufrientes que pueden contrarrestar los ataques del enemigo. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es como Pedro diciéndoles, quédense inquietos, crean en que la humildad realmente va a traer bendición de Dios. Pero también acuérdense que ustedes no son los únicos que están sufriendo. Recuérdense que sus problemas no son los peores. Recuerden que ustedes no son el centro del universo, sino que allí en donde hay hijos de Dios, allí hay sufrimiento, allí hay tensiones, allí hay presiones, y todos los hijos del Señor en su paso por la tierra tendrán que padecer. Pablo lo dijo de esa manera. Todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. La vida cristiana, cuando es verdadera, cuando es genuina, no es sencilla. Y Pedro anima a sus lectores sufrientes diciéndoles, piensen en sus demás hermanos, que también están sufriendo. Esto no es solamente que Dios se ha ensañado con ustedes. De hecho, no es que Dios se ensañe con su pueblo. Todo lo está usando Dios para ser conformados a la imagen de Cristo, como aparece en el verso 10. Pero esto es generalizado. Estos son los tratos especiales de Dios para con su pueblo, que permite, preordena todas sus circunstancias, aún las difíciles, para conformar a su pueblo a la gloria de Jesucristo. Y así es como estas iglesias sufrientes van a ser animadas y decir, Señor, gracias. A veces tú y yo pensamos que Dios se ensañó con nosotros. A veces tú y yo pensamos, ¿por qué solo conmigo? ¿Por qué solamente a mí? ¿Por qué solo yo sufro? Y sufro una vez, y una segunda, y una tercera, y una cuarta. Pedro
sabe que esa es una manera en que usted y yo, en que las iglesias sufrientes a quienes le escribió, vamos a pensar. Estamos inclinados a creernos el centro del universo y estamos inclinados a una dignidad personal muy grande. Y por eso Pedro anima a sus lectores originales. Así como yo te animo a ti, hermano, y así como la Escritura me tiene que animar a mí, a recordar en medio de las presiones que estamos sufriendo, las que sean, que Dios está trabajando en todo su pueblo, en todas partes del mundo. Que Dios está trabajando con los demás hermanos de nuestra congregación también. Y que cada uno de nosotros, en los tiempos de Dios, vamos a tener que ser probados en nuestra fe. Y vamos a sufrir. Pero sometidos y humillados bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a ver su cuidado. Hermanos, ya finalizando, ¿recuerdan ustedes allá en el verso 6 que leímos algo que no explicamos? Volvemos a leer el verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, subraya eso en su mente, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hicimos énfasis en el esperar en los tiempos de Dios, pero no miramos qué es eso de exaltar. Y en nuestro imaginario colectivo tenemos esa definición de exaltar como algo muy antropocéntrico. Pensamos en nuestra exaltación como que Dios nos va a poner por encima de los demás y nos va a vindicar de tal manera que seamos más que los demás, de tal manera que seamos mejores que los demás, de tal manera que los demás vean que como que Dios tiene alguna preferencia conmigo. Eso no es exaltar, y eso no es lo que Pedro quería comunicarle a sus lectores sufrientes originales. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Lo explicó en el versículo 10. ¿Qué significa que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios va a ser exaltado? Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque aunque a estos hermanos les pudiera parecer mucho el tiempo de sufrimiento, frente a la eternidad gozosa, eso es un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¡Qué hermosa palabra! Santificación, perfección. Afirme, quien no quiere estar sólido en la fe. Fortalezca, quien no quiere estar firme frente a las tentaciones. Y establezca, quien no quiere habituarse a una vida de humildad delante de Dios. Hermanos amados, cuando Pedro le dijo a estas iglesias sufrientes, esperen en el Señor, no se desesperen, esperen en los tiempos de Dios, echen su ansiedad los días que sea necesario, los meses que sea necesario, los años que sea necesario, y crean que Dios les cuida y Él les va a exaltar. Les estaba diciendo que mientras ellos van sufriendo, pero humildes, Dios está trabajando, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo a esos hijos que esperan en los tiempos de Dios, que echan sus ansiedades constantemente sobre Dios y que en verdad creen que Dios cuida de sus vidas. Eso es exaltar. Así que exaltar no necesariamente es que Dios va a quitar un sufrimiento o que va a hacer lo que queremos que Él haga. Exaltar significa que Él va a hacer en nosotros lo que Él quiere hacer y quiere vernos conforme al propósito por el cual fuimos llamados. La gloria eterna en Jesucristo, dice en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria en Jesucristo, a su gloria eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que en nosotros brille Cristo. Para eso fuimos llamados eternamente.
Y va a usar todas las circunstancias difíciles que te tientan a ti y a mí y a estos hermanos preciosos a quienes Pedro les escribió a tener respuestas soberbias, a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, esperando en sus tiempos, llevando a Dios en oración nuestras preocupaciones toda vez que aparezcan, mientras esperamos en sus tiempos, y creyendo en verdad que Él es poderoso para cuidar nuestras vidas. Solo a ellos Dios da su gracia. Solo ellos ven la mano poderosa de Dios actuando, estableciendo, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo. No sé cuál sería la reacción de estos hermanos a quienes Pedro les escribió, pero estoy seguro que los que se humillaron y no respondieron con soberbia, aquellos que dijeron sí, esperaré en los tiempos de Dios, y mientras espero llevaré mis ansiedades a Él, y creo que eres mi cuidador, vieron sus vidas y murieron perfeccionados, afirmados en su fe, fortalecidos en el Espíritu y establecidos en hábitos de piedad, de humildad. Vieron el brazo de Dios extendido. Vieron eso que en el verso 5 es la mano poderosa de Dios, o mejor en el verso 6. Y todo esto, hermanos, ¿a qué conlleva finalmente? Verso 11. Que todo esto es para la gloria de Dios. Solo cuando la iglesia que sufre se humilla bajo la poderosa mano de Dios, puede terminar con un cántico de alabanza y decir: a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente alguien humilde puede alabar a Dios al final del día así. Solamente alguien que ha sufrido el ahogar la soberbia propia y decir: Señor, voy a esperar en tus tiempos. Señor, voy a echar mis ansiedades sobre ti el tiempo que sea necesario. Y Señor, creo que tú eres mi cuidador. Puede al final del día, antes de acostarse, decir: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo los humildes pueden de corazón darle la gloria a Dios de esta manera en que Pedro dice: todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, estas iglesias sufrientes no eran fuertes. Tú tampoco. Yo tampoco. Lo mejor es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y poder decir: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, a manera de conclusión, recapitulemos. Y quiero que recapitulemos particularmente lo que significa una genuina humildad. Primero, una genuina humildad, como lo vimos en los versos 6 y 7, implica, primero que todo, esperar en los tiempos de Dios. Y eso ya requiere humillación, porque nuestra soberbia natural no quiere esperar. Segundo, implica ir echando en oración todas nuestras ansiedades sobre el Señor mientras esperamos sus tiempos. Y tercero, creer día a día que Él en verdad tiene el poder para cuidarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Así que tiene el poder para cuidar de tu vida, de la mía, como la de estos hermanos que estaban sufriendo cosas cruentas. Recordemos, hermanos, que Pedro compara la humildad con un vestido, implicándose que es necesario ser humildes todos los días, así como todos los días necesitan nuestros cuerpos el vestido. Hermanos, recordemos hoy que aquí hacemos unas aplicaciones generales, pero en este día del Señor, Dios nos da el resto del día para
reunirnos en familia o considerar, aquellos que son solteros, delante del Señor, aplicaciones más particulares. Pero hermanos, quiero que piensen en lo siguiente. Ya tú y yo sabemos por esta palabra qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y tal vez puede ser que tú tengas la misma tentación que yo en este momento de decir, esta enseñanza la necesita tal hermano. Esta enseñanza debería escucharla tal hermanita. No, tú la necesitas. Y yo la necesito. No mi vecino, no mi hermano, no mi hermana, sino que yo la necesito y tú la necesitas. Porque somos soberbios. Porque no queremos esperar en los tiempos de Dios. Todo lo queremos ya. Tú la necesitas y yo la necesito. Porque nos aburre estar de rodillas delante del Señor diciéndole, estoy preocupado, Señor, estoy ansioso. Y además, tristemente, a veces tenemos la teoría de que Dios es poderoso, pero en la práctica no creemos que Él tenga cuidado de nosotros. Si viviéramos así, tendríamos vidas enriquecidas de oración. Y tendríamos palabras de gozo en medio de los peores sufrimientos. Tú la necesitas. Yo la necesito mucho. No la necesitan otros. Yo la necesito. Tú la necesitas. No podemos decir que creemos que Dios sí me cuida si nuestra vida de oración no refleja que estamos llevando todas nuestras ansiedades delante de Él. Sería una incoherencia. Tengamos cuidado con esas incoherencias. Hermanos, la humildad no tiene que ver nada con circunstancias externas, como tener dinero o no tener dinero, como tener posesiones o no tener posesiones. Hay hermanos que tienen pocos recursos económicos y que son muy soberbios. ¿Por qué? Porque no esperan en el tiempo de Dios, porque no están echando todas sus ansiedades delante de Dios y porque no creen que Dios tenga cuidado de sus vidas. Así también pueden haber hermanos que tengan muchas posesiones materiales en este mundo y que sin embargo sean humildes, que se estén humillando bajo la poderosa mano de Dios, esperando en sus tiempos, echando todas sus ansiedades delante de Él mientras esperan en sus tiempos y creyendo en verdad que Dios cuida de sus vidas segundo tras segundo. Así que la humildad no depende de circunstancias externas, no está supeditada a ello. Los pobres y los ricos en el pueblo del Señor estamos llamados a ser humildes. Es un asunto y una virtud del corazón que se forja con el hábito de la confianza en Dios. Hermanos, cuidado con la voz del devorador, el león rugiente, que te está diciendo, seréis como Dios, seréis como Dios. Maneja esto a tu manera. No esperes a alguien, no consultes a nadie. Haz lo que te parece ahora mismo, tú eres el Dios de ti mismo. Cuidado con el devorador. Eva atendió al devorador y su pecado trajo maldición junto con el pecado de Adán. Hermanos, cuidado, porque cada día el devorador a nuestro alrededor susurra a nuestro oído palabras suaves. Seréis como Dios. Soluciona esto a tu manera. Responde como bien te parezca. Soberbia es eso. Ahí debemos pararnos firmes en la fe y decir, no, voy a esperar en los tiempos de Dios, aunque sufra mi corazón. Y mientras sufro, echaré todas mis ansiedades en el Señor. Y creo que Dios es mi cuidador. Así se resiste al enemigo.
Y podemos dar respuestas humildes frente a nuestros problemas, hermanos. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Poderosa mano de Dios. Tú y yo hemos escuchado esa expresión una y otra vez. La poderosa mano de Dios. Su mano poderosa. ¿Cuándo escuchamos esa expresión tú y yo? Generalmente como iglesia. Cuando necesitamos la sanidad de alguien que está enfermo. Señor, coloca tu mano poderosa sobre mi tío que está enfermo. Señor, coloca tu mano poderosa sobre mis hijos que están enfermos. Señor, coloca tu mano poderosa sobre mí que estoy enfermo. Pero ¿cuándo usamos esa expresión para decirle, Señor, coloca tu mano poderosa que soy un soberbio? Porque no me gusta esperar en ti. Porque no me gusta estar orando constantemente y echándote todas mis ansiedades. Porque no creo que me cuides. Ay, si no usamos la expresión la mano poderosa de Dios. Y resulta que precisamente ese es el contexto en el que Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Su mano poderosa puede sanar, por supuesto, resucita muertos, pero también hace humildes a los soberbios. Y si tú y yo nos vemos como soberbios a la luz de esta enseñanza, entonces necesitamos decirle, oh Dios, tu mano poderosa sobre mí, ahora. Para que yo pueda, Señor, esperar en tus tiempos, sea un mes, sean 5 años o 30 años en esta situación. Y que yo pueda, mientras espero, Señor, venir en oración y ver tu mano poderosa, alentando mi vida mientras echo mi ansiedad sobre ti, porque sé que eres mi cuidador. Su mano poderosa hacia los soberbios, humildes. Pero solo queremos usar la expresión de su mano poderosa cuando vemos que alguien está enfermo o moribundo. Como si la soberbia no fuera algo que necesita un tratamiento poderoso de parte de Dios. Hermanos, la mano poderosa de Dios sana soberbias. Soberbias que han llevado a hogares a romperse por la soberbia. Porque ya no hubo oración. Porque ya no hubo espera en los tiempos de Dios. Porque los hogares dejaron de confiar que Dios era su cuidador. La mano poderosa de Dios sana esas soberbias. Sana hogares rotos que se han destruido por la soberbia. Sana amistades que se han roto por la soberbia. Hermanos que han fracturado su fraternidad por la soberbia. La mano poderosa de Dios sana eso. Porque hace que sus hijos que fracturaron su amistad vuelvan a esperar en los tiempos de Dios. No reclamen derechos, sufran la ofensa, traigan la ansiedad delante de Dios y crean que Él es cuidador. La mano poderosa de Dios hace que el que se cree mejor que otro se humille. Y la mano poderosa de Dios hace que aquel que hace tiempo perdió sus afectos por Dios, los restaure, porque los perdió debido a la soberbia. Hermanos, Cristo Jesús es el perfecto ejemplo de humildad. Él esperó como nadie en el tiempo de Dios mientras estuvo en la tierra. Día tras día, noche tras noche, madrugada tras madrugada, estaba orando a su Padre. Y en sus momentos de mayor ansiedad, como en el Getsemaní, estaba orando a Él. Porque sabía que su Padre era su cuidador. Y miren el fin de Cristo, nuestro ejemplo, nuestro perfecto ejemplo de humildad. ¿Quieres parecerte a Cristo? Comienza por aplicar esta enseñanza y ser humilde. Comienza por esperar en los tiempos de Dios. Así como yo quiero parecerme a Cristo y tengo que recordar esto constantemente. Tengo que esperar en tus tiempos, aunque yo quiero que esto ocurra ya y que se solucione ya, Señor. ¿Quieres parecerte al Señor? Empieza a orar más diligentemente, llevando todas tus ansiedades al Señor.
como yo tengo que hacerlo también. ¿Quieres parecerte al Señor? Cree que el Padre te cuida segundo a segundo, así como yo tengo que hacerlo. Porque así fue Cristo, nuestro perfecto ejemplo de lo que es la genuina humildad. Cristo se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y por último, amigo, tal vez nos estás viendo, pero eres arrogante y soberbio. ¿No crees que estas palabras te apliquen a ti? O de hecho, ¿no crees que necesites de Cristo Jesús, de un Salvador? Dios resiste a los soberbios y en este momento Dios te está resistiendo como un ejército acampado frente a ti diciéndote: tu condenación se avecina, tu destrucción está cerca. Huye de la ira venidera, por favor. Y deja tu soberbia y reconoce que has ofendido al Dios de dioses y Señor de señores. Y ven a Cristo en fe y arrepentimiento y serás salvo. Amados, como Pedro concluyó esta sección, a Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias en este día por recordarnos a Cristo hermoso, perfecto ejemplo de humildad. Y tú nos has llamado a nosotros a la gloria eterna de Jesucristo. Y por eso quieres que nos parezcamos a Él y nos estás dando el poder para que lo logremos. Pero Señor, sabes que somos soberbios. Ayúdanos. Señor, consuela a los que están sufriendo con estas palabras. Señor, restaura las amistades que se han dañado y roto por las soberbias. Señor, restaura los hogares que se han roto por las soberbias. Señor, restaura a aquellos que han perdido sus afectos por ti, por su soberbia. Sana, Señor, a tu pueblo de las soberbias. Y danos el poder de ser humildes, humillarnos bajo tu poderosa mano. Porque eres cuidador de tu pueblo. Eres mi cuidador. Eres el cuidador de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y te lo rogamos como iglesia, en el nombre del Señor. Amén. Amada iglesia, hoy en este día del Señor, aterricemos de manera específica y particular las aplicaciones que el Espíritu Santo nos lleve a hacer en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amados hermanos, en este domingo quedamos así despedidos. Mucho ánimo en el Señor.